Muy bien, amigos, estamos ya en el tercer bloque de Falta Uno junto a la profesora Marcela Guerrero. Y bueno, si estuviste mirando el avance en redes sociales, hoy toca Hablemos de Historia y vamos a estar hablando acerca del último concilio del siglo XIX. Estamos hablando de el Vaticano... Concilio Vaticano I. Concilio Vaticano I. ¿Cómo anda, profe? Muy bien, ¿y vos? ¿Se va a acomodar ahí el pelo? Sí, tengo Sí, ya para viste que- para todos lados. Para la gente que la está mirando, después la gente también, luego de suscribirse a nuestro canal de YouTube, mira los videos. Entonces, Imagínate, no, hoy no es un buen día. Sí, bueno, estamos buscando, vamos a estar hablando acerca veníamos hablando de muchos concilios, ¿no? Hicimos unos, que eran lugares donde se llegaba a conclusiones, se traía temas, Claro, donde se fue estableciendo el dogma de la iglesia. Se fue estableciendo el dogma de la iglesia, primero la católica y luego, cuando hubo, incluso dentro de esos concilios, hubo algunos antes de la Reforma, sí, y después. Después, sí. Antes se hacía quizás un poco más seguido, luego se fue alargando en el tiempo a tal punto que antes de fue el Concilio de Trento, sí, que fue el concilio posterior a la Reforma, o sea la que Reforma dio origen a ese concilio, o sea que desde 1546, el concilio ha sido 1546, no había concilio en la iglesia. O sea que hubo casi 4 siglos sin concilio. Sí, y con iglesia protestante de por medio y con todo lo que pasó en la época moderna. Claro. Como que la iglesia necesitaba un momento donde repensarse. Claro. Porque los concilios eran espacios donde se discutía y se tomaba una postura, porque la iglesia católica se presenta como una institución unida, no puede una rama de la iglesia decir una cosa, otra rama de la iglesia decir otra. Tiene que haber un consenso. Una coherencia, claro, por decir una manera, ¿no? Claro, en lo que creen, en lo que piensan. Y entonces los concilios de alguna forma establecían el rumbo por el que debía seguir la cristiandad católica. Y cuál era el dogma, que lo vimos en todo ese desarrollo que vimos. Luego, Lutero justamente había pedido a la iglesia, antes de que los comulgaran, de que hicieran un concilio, pero nunca se hizo en la época nunca de Lutero. lo menospreciaron, sí, pensando que curita, claro, ¿no? Y al final terminó siendo algo peor que era tremendo curón, claro, además de curita, ¿no? Y entonces al final se terminó dividiendo y después de la división de la iglesia aparece como una reflexión sobre sí misma de la iglesia católica y convocan al concilio de Trento, que es el que vimos la otra vez, que creo que lo llegamos. No lo llegamos a dar, pero bueno. Decir en líneas generales. Bien, en el concilio de Trento, ¿qué es lo que decía, por ejemplo? En el concilio de Trento, la iglesia católica reafirma su postura anterior a la Reforma. En cuanto a dogma, reafirma todo lo que había dicho en los concilios anteriores y condena el protestantismo, por supuesto. Pero es importante el concilio de Trento para la iglesia católica porque de alguna forma, o sea, surge, todos son conscientes de que la iglesia sí había errado. O sea, la iglesia católica, si hay algo que se da cuenta es que, por más que nunca le iba a dar la razón a Lutero, de que había habido una crisis, o sea, y que la Reforma constituía una crisis en sí misma para la iglesia y que no podían seguir perdiendo adeptos así, de que algo estaba mal y de que había causas que habían originado la Reforma que hacía que la iglesia se tuviera que repensar y cómo iba a ser. Es la misma época, el Concilio de Trento es la época de la conquista de América. Entonces, ¿cuál era el evangelio que le iban a traer a los indígenas en América? Y cómo la iglesia, cuál era la cara de la iglesia que iban a conocer en América. Entonces, todo el proceso de la conquista estuvo acompañado por el brazo de la contrarreforma y fue llevado adelante por una misión que surge luego de la contrarreforma, que son las misiones jesuíticas, que de alguna forma, y hay un personaje fundamental ahí que es Ignacio de Loyola, que era un militar que luego toma la causa del concilio y el evangelio que trae en América es ese evangelio, un evangelio católico, pero un evangelio fortalecido, o sea, no tenía esos problemas que tenía. No es el catolicismo, claro, o no es evangelio europeo, claro,
Sí, anterior a la reforma, que estaba todo tan diluido. O sea, ya tan estaba corrompido. depurado, Sí. porque obviamente la reforma lo que hizo fue dejarlo expuesto, ¿no? Claro, Entonces se produce, esa crisis produjo que muchos dentro de la Iglesia Católica, bueno, dijeron, bueno, a ver, esto, si bien no estaban de acuerdo con Lutero, nosotros no podemos dejar, o sea, cuando creo que es una actitud muy normal, ¿no? Cuando uno recibe críticas, uno dice, bueno, a ver, o sea, tienen razón, o sea, o sos orgulloso claro, y no cambiás, claro, o bueno, a estás ver, un poco más hay abierto cosas y que decís, bueno, por algo está, viene la crítica, ¿no? pero igual la razón no te la doy. Claro, obviamente, no le iban a dar. Pero ellos, la iglesia, lo que hacen es, después del concilio, reafirmar el magisterio de la iglesia. La iglesia debe enseñar. Y es una época también en que crecen las universidades, en la que se le da mucho hincapié a que Claro, los porque ministros... hasta el momento de la reforma, incluso varios años después, el pueblo no tenía el acceso a estudiar, claro. O sea, el vos acceso, imaginate claro. ese evangelio, traerlo a las Américas y que solamente algunas élites. Claro. Si hoy en día a veces tenemos la cabecita colonizada, imagínese lo que En habrá esa sido época, si no, sí, tal cual. y si no hubiese traído, si se hubiese traído ese evangelio. Claro, ahí está. Entonces, Más todavía. es la idea de traer un evangelio que... Imagínate, no caeríamos el hecho de la educación sea gratuita y universal. Saquemos lo de laico, ¿no? Pero en ese momento, prácticamente todas las universidades estadounidenses fueron fundadas por presbiterianos, por en América del Norte, anabaptistas, por bautistas, o sea, donde creían y sabían la importancia de la universidad. Bueno, Harvard, están... las que a veces nosotros en broma decimos Connecticut, Massachusetts, todas esas universidades... lo que pasa es que las dos son fundadas con tanto los protestantes como los católicos le dieron mucha importancia pero después de la reforma. Las universidades, después de la reforma, sí, o sea, antes de la reforma, por supuesto, que las universidades son del siglo XIII. Sí, pero a lo que voy es que solamente eran o los hijos o los pudientes. Sí, era para los sectores, para el no clero, no había una movilidad. No. Pero tampoco querían, ¿no? Tanto la reforma, claro, como la contrarreforma, le dan mucha importancia a la instrucción. O sea, la iglesia siempre que ha tenido es algo que una conclusión que podemos sacar siempre que cuando estudiamos historia de la iglesia, es que casi todos los movimientos importantes dentro de la iglesia van acompañados con un mover en el tema de instrucción, enseñanza, llámese instituto, universidad, como sea, pero o la enseñanza en sí mismo es un valor que siempre está cuando hay movimiento dentro de la iglesia. O sea, eso es un dato a tener en cuenta importante, ¿no? O sea, que cuando hay enseñanza... capaz que no siempre que haya enseñanza haya avivamiento, pero por lo general los avivamientos van acompañados de un fuerte programa de instrucción, de enseñanza, puede ser, ha sido basada en las escrituras puramente, pero también de programas, de poder, se ha dado con las universidades, por ejemplo, y con otros centros de educación, está siempre, tanto entre el lado protestante como en la contrarreforma también. Claro, porque aparte tenían que... Hay que formar gente, claro. Claro, ¿no? Y Lutero, que vino a romper quizás ese paradigma, lo que hizo también es decir, bueno, agarremos por lo menos con la misma piña que nos está pegando, por lo menos vamos a devolvérsela de la misma manera, ¿no? Para justamente la contrarreforma fue eso. La forma, o sea, la educación es la mejor manera de poder hacer algo efectivo. Y eso se tiene muy claro. Bueno, saliendo del concilio de Trento, que fue después de la reforma, 4 siglos... Pasamos hasta que se convocara un nuevo concilio. ¿Qué fue en qué año? 1869. ¿Y lo convocó el Papa? Pío IX. Pío IX, o el Papa Pío IX. Claro, en realidad es noveno, lo que pasa es que como en vez de decir décimo, nono sería eso, como decir noveno en latín, digamos. Ah, eso porque Seguro. no es latín, es claro. que no es abuelo.
No. Ahí está, pero claro, cuando uno escucha Pío Nono, se te ocurren otras cosas en la sí, no, cabeza también menos. sí, es que yo puse ahora Pío Nono y me saltaron recetas Claro, para hacer. seguro. Yo no sé si es Sí. que estaba envuelto el hombre ahí, parecía un Pío Nono y le dijeron, Cuando mira, uno este dice es el Pío Nono Papa Pío Nono. se imagina otras cosas menos Bueno, menos un papa. ¿de dónde es Pío Nono? Bueno. El Papa. Bueno, este concilio del lugar de nacionalidad no lo recuerdo. No lo recuerdo, está bien. pero sí, seguramente que no era argentino. No. Son todos europeos los papas hasta el siglo, hasta este siglo que tuvimos un papa argentino. El tema es que ese primer concilio también que se convoca en el Vaticano mismo y que se realiza en la Basílica de San Pedro mismo. Es como él nació en Senigallia, Italia, Ahí está. el Papa noveno. Bien, o sea que por lo general Local, casi local. todos los papas son italianos, una sí. de las cosas, algo que habíamos hablado, los concilios eran convocados por los papas o por los reyes. Sí. Por los emperadores, o por los sí, emperadores. sí. Ya ahora, después de Trento, Sí. el del Trento también lo hizo, Es el Papa, sí. es el Papa, pero anteriores de las reformas creo que hubo Por lo general en la por lo antigüedad general eran por el emperador. Por el emperador. Recordemos que el primer emperador, el primer concilio lo convocó Constantino. Ahí va. Que fue como una moda de que los emperadores debían... Claro, debían convocar esos concilios. Sí. Luego empezaron los papas. Sí, luego en el fortalecimiento, como dentro de la institución mismo que es el Papa, y también como que se consolida, o sea, de que el Papa... Claro, porque además muchos eran, en Francia, hubo muchos en Francia, Sí. ¿no? Los concilios. Sí, Algunos hubieron en distintos lugares, sí. Ahora ya era normal, además que fue convocado Claro, en Roma. este es en Roma porque, claro, al principio, por ejemplo, el primer concilio fue convocado en Nicea, o sea, no es en Roma. Pero también ahí tenemos que ver que era una época en que el emperador debía proteger a la iglesia y que el papa era un protegido del emperador. Pero luego, con el tiempo, el papa se volvió un enemigo del poder local. Claro. O sea, en la Edad Media tenemos la guerra de las investiduras. ¿Quién manda más, el papa o los reyes, no? Porque no es un rey. Al caer el imperio ya no es un solo poder. Hay varios reyes en Europa. Y entonces el Papa es un equilibrio de poderes. ¿Quién va a ser el que tiene el poder? ¿Quién es mayor? ¿El poder temporal de los reyes o el poder espiritual que tiene el Papa, que le viene delegado directamente de Dios? Bueno, O sea, entonces ahí aparece todo un problema sobre la concepción del poder, que es cuestionado, ¿no? Pero ellos lo veían así. Entonces, ya en el siglo, ya después de finales de la Edad Media, el Papa en sí mismo es un monarca. O sea, es un monarca universal. Es alguien que tiene mucho poder, ya no es un protegido. Es alguien que puede enfrentar a la institución de la monarquía directamente porque tiene poder. Muchos papas hicieron que algunos reyes se arrodillaran delante de ellos. O sea, el Papa es una persona poderosísima. Y ahora... continúa siendo así, o sea, hasta el siglo XIX. Bueno, ahora se le considera un jefe de Estado. Claro. ¿Por qué? Porque el Vaticano Claro, también, claro, yo no es sé en un qué momento Estado. quedó dentro, que Sí, es como dentro de un país. Eso es el siglo XIX, siglo XX, es muy cercano Claro. a nosotros. ¿No? Claro. En realidad esto del Vaticano es bastante reciente, ¿no? Toda la historia no fue así, o sea, entonces... Que hubo una separación de que hay una ciudad o hay un país Sí, dentro de otro. claro. Que en realidad también lo que pasa es que tiene que ver con la historia de Italia. En realidad Italia se unificó en el siglo XIX. Nosotros como conocemos a Italia por la cultura, pero en realidad como Estado, así como país Unificado. unificado. Claro, bueno, aparte de en el ellos, siglo XIX. los italianos está esa rivalidad entre el norte y el sur. Claro, sí. Los italianos, Porque para estar dicen, unificados, sí, bueno, sí, pasaron hoy muchas mismo guerras. sí, pasaron muchas guerras de unificación. Sí. Es más, mucho lo que pasó, los estragos de la Primera Guerra Sí. Mundial, la Segunda. Diría Sí. que después de la Segunda Guerra Mundial se pudo haber Sí, unificado claro. como sentimiento italiano, Sí, pero es verdad. vos lo ves Sí. hoy en día y ellos es complicado incluso hasta para cuando hay elecciones. Sí, Siempre sí. agotan todas las instancias porque no hay, cada tanto cuando hay elecciones no es que Sí. gana el primer ministro y no tienen que es una hacer. realidad muy fragmentaria. Dice que, por ejemplo, cuando se creó Italia, sé que uno de los políticos dijo, bueno, ahora que creamos Italia debemos crear a los italianos. Porque en realidad como que se crea el Estado
pero la nacionalidad italiana es algo muy parecido a lo que nos pasó a nosotros. Pareció a lo nuestro, sí, pareció que se creó el Estado y después hubo que o sea, que hacer una cultura. La nacionalidad fue algo que se construyó con el tiempo, porque había, claro, los distintos, se sentían mismos distintos dialectos, distintas costumbres, distintas culturas dentro de Italia, pero a nosotros no sé por qué se nos viene la idea de una Italia unida o como si Italia hubiera existido siempre. Creo que porque pensamos más que nada en el legado de Roma. Y aparte por el imperio romano. Claro, por el antiguo imperio es que nos viene esa idea, pero en realidad Italia es lo más desunificado que ha habido en la historia y en realidad es un estado nuevo. Bueno, profe, nos metimos en esto, sí, pero nos fuimos para la política nos vamos a ir a una pausa y al regreso seguimos con el vamos a meternos un poco más en la Quantum Cura, puede ser, que se llame. Que es la encíclica de Pío IX. La encíclica de Pío IX, porque bueno, en este consejo, en este concilio, se hablaron de muchas cosas y se sacaron muchas conclusiones que las vamos a estar compartiendo después de la pausa. Continuamos aquí en la 91.5 y en este segmento de Hablemos de Historia con la profesora Marcela Guerrero y estamos hablando del Concilio de Vaticano I. Eso significa que hubo más, pero tiene una particularidad porque fue convocado luego de casi 4 siglos sin concilio. El último había sido en el siglo XVI, sí, y ahora en el siglo XIX, ya finales del siglo XX, finales del siglo XIX, porque fue por el 1864. Sí, sí, el 64 es encíclica, en el 69. En el 69, ahí va. Y bueno, profe, vamos a poner un poco en contexto por qué es que se convoca, porque había muchas personas que como que no lo veían necesario, pero una vez asumido, sí, una vez no quiero decir electo, porque yo no sé, bueno, ahora se ve. El Papa es elegido, sí. Ahí va, este Papa que se puso el nombre de Pío, y Pío IX, bueno, consideró que sí, y bueno, bien, lo claro, convocaron. ¿A qué responde ese concilio? Es como una respuesta de la Iglesia a las necesidades políticas, culturales de la época. Tenemos que ver que antes de esto, la Iglesia, incluso hasta la Reforma, incluso por un tiempo después, la Iglesia tenía la palabra de autoridad. La Iglesia decía lo que estaba bien, lo que estaba mal, justificaba el orden político, ¿no? Claro, y una de las cosas que también, para tener en cuenta, nosotros tenemos que saber que hay en la historia de la humanidad hay como mojones, ¿no? Y ahora dejamos de la Edad Media, sí, y estamos entrando a la Edad Moderna. Acá ya estamos en la contemporánea, en esta ¿Sí? etapa. Ya estamos. O sea que después del descubrimiento de América. Después, con el descubrimiento de América comenzaría la moderna. La moderna, ahí va. Y hasta la Revolución Francesa, la moderna, y con la Revolución Francesa. Es que ya estábamos en la moderna empieza con el descubrimiento de América hasta la Revolución Francesa, es la fecha que se toma. Claro. Y ahora, o sea, estamos en la época contemporánea. Ya estamos en la edad contemporánea, ¿no? Y la última vez que antes de este concilio, el anterior que era de Trento, el sistema de gobierno de los países era la monarquía. Era una monarquía, claro. Y ahora hay un embate porque ya había sucedido la Revolución Francesa, ya Estados Unidos era independiente, en Europa empiezan las ciudad-estado, sí, y empiezan a florecer las repúblicas. Claro, y una de las cosas que traen la república es, obviamente, no poder ser, o sea, algunos países en Europa mezclaron, ¿no? La monarquía republicana, sí, pero otros, como Francia, la desterraron. Sí, y el mundo se organiza en naciones, o sea, el siglo XIX es el siglo de los nacionalismos, claro, por ejemplo, y es el orden que tenemos hasta el día de hoy, si no cambia nada. A lo que voy que cambió el escenario. Hay un cambio de paradigmas en cuanto al concepto de poder que había antes. Antes la Iglesia justificaba que hubiera monarquías, por ejemplo. Entendía que el monarca representaba a Dios también, que el poder divino era el poder divino de los reyes, el poder venía para era elegido, entonces no había... Claro. Y cualquier rebelión era mala.
porque era como irse contra el orden que había instaurado Dios. Claro. O sea, la iglesia, ahí vemos una postura temporal, histórica de la iglesia, pero vemos que eso que la iglesia había justificado en el siglo XIX cae, porque ahora ya el orden no es la monarquía, el mundo está organizado en naciones y en repúblicas. Y esas naciones empiezan a tener una ruptura Con la iglesia. con claro. la Iglesia Católica, Claro. con Roma. Claro, y le empieza a generar, claro, hay una pérdida, el catolicismo como que va perdiendo ese poder que tenía anteriormente. Y también en eso empieza el siglo de las luces. Ya había, sí, ¿No? ya había Ya. sido, ya el siglo de las O luces sea que es ya la ilustración. el pensamiento empieza a florecer, el razonamiento empieza a tener su protagonismo. Sí. También es parte de la evolución del cerebro humano, que arranca con este antropocentrismo, ¿no? De que todo es como el objeto de estudio, ¿no? Antes uno estudiaba siempre afuera, ¿no? O sea, que el centro de todo estudiaba, que lo más importante era alrededor. Claro. Ahora, cuando con este pensamiento crítico empieza a tener el centro el hombre. Claro, Aparece en el sí, sí, humanismo, claro, sí, sí. empiezan a aparecer corrientes filosóficas que contrasponen y hasta al de la iglesia, hasta el punto de creer. Me estabas haciendo el comentario, profe, que una de las cosas que quería la Revolución Francesa era justamente hacer desaparecer el domingo. Claro. Porque quería hasta desterrar de la gente eso de que el domingo era un día para ir a la iglesia. El domingo tradicionalmente ha sido el día del culto, el día de la misa o de la celebración. Entonces, la idea de la Revolución Francesa, de la República, las repúblicas cuando surgen así, por eso la iglesia se sintió atacada también, porque la Revolución Francesa mismo, o sea, mató, degolló curas y bueno, ese era entonces, y después en el calendario republicano, el mes tenía 3 semanas y las semanas 10 días. Entonces no existe el domingo hoy. Para que hay muchos que dicen que, o sea, si nos ponemos a hablar, dos hechos totalmente aberrantes, como la Santa Inquisición, que dejó muchas vidas, pero la Revolución Francesa también dejó, a punto de que de esas dos, las menos peor, si vos te pones a pensar, era la Santa Inquisición, porque vos declarabas que estabas endemoniado y te dejaban con vida. En la Revolución Francesa estabas en contra de los revolucionarios y a la guillotina. Claro. Es más, el propio que inventó la guillotina fue a la guillotina. Porque no estaba, cuando se dio cuenta que la cosa venía brava, se opuso, y cuando se opuso lo agarraron y le cortaron la cabeza. O sea, dos hechos totalmente aberrantes de la historia, y toda revolución está manchada en sangre. Obvio, sí, que las revoluciones siempre son violentas, o sea, Sí, como sí, que sí, no, para cambiar o sea, no digo, o sea, me parece mal, a lo que voy es que también la forma de poder cambiar un paradigma, en particular hoy vemos en el siglo XX recién las marchas pacíficas, pero hasta el siglo XIX, y bueno, dentro del siglo XX también, porque las guerras mundiales no vinieron a cambiar paradigmas, pero sí a hacer geopolítica. Pero cuando vos tenías que hacer una revolución, sabías que tenías que dar la vida. Claro, y ha sido siempre una lucha en la búsqueda de los derechos humanos, no de la libertad de expresión, de poder decir lo que pienso sin que por eso corra riesgo mi vida, ¿no? Bueno, pero en ese caso tenemos el periodismo, ¿no? El periodismo, vos tenés países que si vos te metes con el poder... Claro, hasta el día de hoy eso, o sea, la libertad de expresión es un derecho ganado, ¿hasta qué punto? Porque cuando vos decís ciertas cosas en contra del orden establecido o de que tocás ciertos grupos de poder, sí, a ver si grupo de poder, el grupo económico, claro, no sé tanto el político, depende de cada país. ¿Hasta qué punto es libertad de expresión? O sea, es un derecho y una aspiración, o sea, ha sido una lucha a través de toda la historia justamente de llegar a ciertas libertades. No, vos ves en México, por ejemplo, o Colombia, que son países que asesinan a periodistas y a líderes de movimientos sociales. Claro. Por lo general, claro, hay lugares como el periodismo, claro, donde vos tenés un micrófono o un medio de difusión escrito, o lo que es un medio de poder, porque vos generás opinión. Se le conoce como el cuarto poder. Está el poder ejecutivo, legislativo, judicial, y el poder de los medios. Claro, el poder de la prensa. Porque vos estás generando opinión, o sea, podés
de alguna forma, o sea, tener una influencia que no es menor. Hay un concepto en periodismo que se habla la agenda setting y también el de discurso dominante. Claro. Si yo, que incluso han volteado gobiernos, si yo como medio conglomerado tengo casi el 80% Claro. de lo que vendría a ser el mercado, es lógico que si yo te quiero instalar algo, escuches más lo que repiten en 10 canales que lo que yo estoy en mi canal de la televisión pública, por decirlo de una manera, Sí, ¿no? totalmente. Eso es algo notorio y en particular, por eso a veces uno habla de leyes de medios y justamente es para tener ese equilibrio. Vos ves, en este caso, vos ves en el lado de Argentina, como el diario Clarín, La Nación, TN, Multicanal, todos son todos los mismos de los mismos dueños. Y si no son de los dueños, tienen una coparticipación que es mayoritaria. Por lo tanto, los que supuestamente son periodistas independientes están... Claro, al ser dueño de los medios, controlás, claro, lo que sale por ese medio, claro, seguro. Pero pasa también en Ecuador que muchos dueños de medios de comunicación son dueños de la banca. Entonces, cuando un periodista tiene que dar o sea, el periodista debería de estar limpio y libre, y claro, libre de para poder decir lo que considera que es la verdad. Pero también es ilegal que una persona tenga más de tres medios, o sea, más de 3 medios. O sea, la ley de medios justamente habla acá en Uruguay, por ejemplo, de que vos tenés, si querés podés estar presente en televisión, radio, pero tenés que tener no más de 3 emisoras, no más de un canal. Y si tenés un diario es uno solo, o sea, no, hay gente aquí que si no estás acaparando y de esa forma la influencia es mucho mayor. Bueno, entonces estos concilios, y este concilio era intentar de que la iglesia, bueno, ¿cuál era su postura frente a todo esto? ante toda esta nueva corriente, ¿no? Había sido, pensemos en la Revolución Francesa de fines del siglo XVIII. Luego viene, bueno, después de toda la parte de la época de Napoleón y todo lo que se generó ahí. Después viene la embestida del nacionalismo, del liberalismo, del marxismo. O sea, vemos, por ejemplo, el manifiesto comunista desde 1849, más o menos. O sea, ya estamos en el siglo XIX, es un caldo de cultivos de ideologías impresionantes que no existían antes, o sea, que no tenían una influencia. Empieza el secularismo zarpado. Por ejemplo, entonces, y bueno, y por otro lado, pensemos en las repúblicas, tal cual como está organizado el mundo hoy en día, la revolución hispanoamericana es del siglo XIX, o sea que las repúblicas de América, tal cual están constituidas hoy en día, son de entre 1810 y 1830 se crean, la nuestra 1830, la jura de la Constitución. Entonces, hay como un pronunciamiento de la Iglesia frente a esto. El movimiento obrero, por ejemplo, que genera después de la Revolución Industrial. ¿Cuál es la postura que va a tomar la Iglesia frente a eso? Está el socialismo frente al tema del obrero, la miseria de los obreros, la Revolución Industrial. Algunas ideologías, como el marxismo, es una apuesta, tiene una postura. Y ahora la Iglesia también manifestaba una postura. Y la Iglesia condenó las formas a través de la encíclica, esa de Pío IX, en el contenido. Hay algunos apartados en los que se condena el comunismo, el socialismo, el liberalismo, todos los sismos, los condena porque considera que no... Y bueno, entonces la Iglesia si condena tiene que proponer algo, ¿no? Y a partir de allí surgen otras maneras, otras miradas de la Iglesia para enfrentar estos problemas sociales, porque la Iglesia no puede decir, justamente está perdiendo adeptos, no puede lavarse las manos y mirar para otro lado, tiene que presentar otras maneras de encarar estos problemas sociales. El mundo del siglo XIX es un mundo que ha sido totalmente transformado por la Revolución Industrial y en la que tenemos una nueva clase social que antes no existía. En realidad hay dos clases en conflicto, es la clase capitalista y la clase obrera, el proletariado. ¿Y cómo se va a pronunciar la Iglesia frente a eso? Porque la revolución industrial, el desarrollo de la revolución industrial, en ese conflicto de clases entre capitalistas y obreros, conflicto de clases, así lo planteaba Marx, por ejemplo, va a generar una desigualdad que siempre había habido, que siempre hubo. Desigualdad en el mundo, ¿no? Siempre hubieron ricos y hubieron pobres, pero ahora las diferencias se hacen
más grandes, la población crece, o sea que hay un aumento demográfico muy importante. También está el siglo XIX, un siglo que abunda también los adelantos científicos y el descubrimiento de algunas medicinas y vacunas para solucionar ciertos problemas. Entonces hay más población. ¿Y qué va a pasar con los millones y millones y millones de obreros que a su vez engendran millones y millones y millones de obreros que no tienen acceso a la educación? Porque en esta época todavía la educación no era un derecho para todos. Entonces la Iglesia tiene que tomar una postura. Y por ese lado es que en ese concilio la Iglesia intenta, fíjate, todo lo que nombramos, todo lo que tiene que la Iglesia dar una lectura de la realidad y marcar un camino, que les diga a los curas de distintos lugares del mundo, a las distintas organizaciones de la Iglesia, por dónde tiene que ir, qué es lo que tiene que atacar y cómo qué solución va a presentar la Iglesia, qué le va a decir la Iglesia a la gente. Porque ya condena, pero ¿qué propone la Iglesia? ¿Y qué propone? O sea, yo tengo acá, por ejemplo, como un resumen de proposiciones condenadas. A ver. ¿No? El panteísmo, el naturalismo y el racionalismo absoluto, el racionalismo moderado, esto fue lo que no habíamos dicho, indiferentismo. Claro. Y latitudinarismo. Sí. Que son porque son como un lenguaje. Ahí va, el socialismo, el comunismo, las sociedades secretas, en eso podemos decir que también está la masonería, claro. Las sociedades de la Biblia, liberales de oficina, vos fíjate que el liberalismo en todas sus formas políticas. Vos fíjate todo lo que condena las sociedades bíblicas. O sea, ellos siguen pensando que la difusión de la Biblia, tal como las ideas protestantes, está mal. Claro. Y que condena el liberalismo. O sea, pero es como un embate del conservadurismo, como que es el último embate de los sectores conservadores. Es como que si vos ves el mundo del siglo XIX con respecto al mundo anterior, al siglo XVIII, el mundo se dio vuelta. Ya no hay monarquías. Se mataron, se decapitaron reyes, las colonias se independizaron de las metrópolis, ya Europa no es el centro del mundo, es el siglo de la expansión de Estados Unidos. Entonces vemos toda América organizada en nuevas repúblicas, que además en una miseria profunda, porque la revolución las dejó. Los europeos vinieron y saquearon, y ¿no? Bueno, y entonces es como un nuevo orden mundial. O sea, nosotros hoy en día decimos, bueno, ¿cuál es el orden ahí mundial? Hubo un primer orden claro, nuevo mundial, ese ¿no? era el orden mundial del siglo XIX. Y la Iglesia Católica se va a pronunciar de manera conservadora. Es como la representante de todas esas cosas que se habían perdido. Y ver un mundo que había cambiado totalmente. Y entonces, por eso combate y ataca todo lo que... ¿Por qué ataca el panteísmo? Panteísmo es una forma de religión, ¿no? Uh-huh. Que considera que Dios está en todo. O sea, que Dios no es un ser supremo, distinto a nosotros como creador. Este termo es sino Dios. Que está en todo. Este termo, con el hecho ahí está Dios, está Dios en el árbol, está Dios acá, en el termo que dice ahí las Peñarol, estrellas. Club Atlético Peñarol, es Dios. Dios está en todo. Yo les quiero leer las proposiciones condenadas en otro texto que tengo acá. Cuanta Cura también condena varias otras proposiciones, en particular que la voluntad del pueblo manifestada por lo que se llama opinión pública o de alguna otra forma constituye una ley suprema, libre de todo control divino y humano. Condena eso. También condena eso, condena la libertad de expresión. Claro, pero sí, pero a lo que voy, para no sacarlo fuera de contexto, que se constituya, o sea, que digas que la opinión pública está libre de todo control, hasta incluso divino. O sea, no tenés responsabilidad, yo puedo decir lo que se me antoje. O sea, pensarlo podés hacer. El tema es, por ejemplo, yo no puedo andar... Yo tengo un micrófono acá, yo tengo mi libertad de expresión, está bien, pero si yo voy a hacer alguna acusación, lo tengo que hacer con pruebas. Claro. O sea, tengo la libertad de expresión, está ligada y está agarrada de la responsabilidad mía de... Claro. O sea, eso es lo que está diciendo este Papa. Después dice que todo el orden político, los hechos cumplidos desde la misma circunstancia que se cumplen, tienen fuerza de derecho. O sea, es como ahora, si querés,
Hasta ayer robar estaba mal, ahora está bien. Claro. Simplemente porque alguien lo Y vota. Por ejemplo, otra hoy cosa- digo, nos juntamos, somos mayorías en el Parlamento y digo que ahora en vez de las 4 de la tarde son las 4 de la madrugada. O sea, por más que lo Claro. voten, sabemos que no. O sea, me parece que eso. Y después algo que me llamó la atención es que se derogue una ley por la cual en ciertos días fijos se prohíban las obras serviles debido al culto de Dios. Es lo que estábamos hablando hoy, de que, claro, hoy lo normal ya no es tanto que los domingos esté asociado a ir a la iglesia. Hoy la iglesia, incluso la protestante y la Sí. evangélica, se ha acomodado a tener cultos quizás todos los días. Claro, porque la gente trabaja. Porque hoy yo tengo Muchos amigos trabajos, que trabajan claro, los domingos. Claro, sí. Muchos trabajos, o sea, ahí es rotativo y te puede tocar un domingo en 1500. O Claro. sea, entonces, y bueno, sin embargo, en otros tiempos el domingo era un día que se respetaba mucho. Bueno, la elección. ¿Usted sabe por qué la elección de los Estados Unidos es un martes? No. Una de las causas es porque, primero, de que Estados Unidos, en el momento de que empieza, o sea, se independiza y tiene su primera elección, claro, es un territorio ancho. Por lo tanto, hay muchos granjeros, muchas personas de tienda de adentro venían en carreta, o sea, iban a demorar. Entonces, si vos le decís que vengan el domingo a votar, tienen que salir quizás el jueves. ¿Van a perder su cosecha? No. Ahora, otra de las causas por las cuales se puso un martes era porque el domingo era el día del Señor. Claro. Entonces ellos hasta en eso Claro. ponían primero Bueno. a Dios y entonces le pusieron un martes, Igual que parece eso- ser que era un día que nadie cosechaba Claro. o no había problema, entonces dijeron, y por eso se hacen los martes. Igual sin duda que eso era de otros tiempos y no lo han acomodado. No, porque pero bueno, ahora- pero esa es una tradición que no se ha cambiado, Claro, porque seguro. hoy en día perfectamente lo pueden Claro. hacer, porque hoy Bien tenés de la granjeros que van en tradición, 4x4, pero se hace Seguro. el primer... Ya no piensan viajar en carreta. Claro, pero podían se hace el hacerlo. Y primer... aparte votan por internet. Claro, pero se hace el primer domingo, el primer martes de noviembre. Entonces, o el primer Claro, martes para de que veamos noviembre, cómo perdón. muchas cosas, o sea, incluso toda la organización de la vida constitucional estaba en base justamente a la observancia del domingo Claro. como día de adoración. Y estas proposiciones estaban dirigidas a justamente, no era para todo el mundo, era para los gobiernos anticlericales que en varios países europeos ya estaban y en los próximos años, después de 1869, Pío no lo veía venir, claro. estarían secularizando incluso hasta la educación. Y que fue así, o sea, en realidad tenía razón Pío Nono lo que iba a pasar, Y sí. porque él dice eso en 1864 y acá en Uruguay en 1876 surge la reforma educativa de Varela, La de Varela. que pide la laicidad, que no se logra, pero en los primeros años del siglo XX se logra. Sí, O sea no que se logra, entiendo yo, por no lo logró en ese por momento, la gran claro. influencia que había, conservadora está, pero todavía. luego, bueno... O sea que tenía fue- razón en lo que veía venir. Entonces la iglesia intentó, fue una buena lectura de la realidad. Ahora capaz que fue muy categórica, muy conservadora. A lo que vamos como conclusión es que la iglesia, la que sea, tiene que reaccionar, saber leer los tiempos. La lectura de Pío Nono fue real, o sea, estaba pasando Sí, algo. se venía. O sea, y se venía algo. Bueno, se vino la secularización, Claro. que a tal punto la secularización del Estado, nosotros aquí la tenemos en la figura del Pepe Valle, Claro. que hizo, por ejemplo, creó muchas cosas buenas, pero bueno, la Semana de Turismo, Claro. se la quiso llamarse, la Semana Santa la quiso llamar Semana de Turismo. Y sigue habiendo esos vestigios Sí, de sí, secularización, sí, porque claro. incluso, miren lo que nos pasa a nosotros. Nosotros, los cristianos, tendemos siempre a separar. Es increíble cómo y hablo del uruguayo, para nosotros hay música cristiana y hay música secular. Sí. Hacemos esa tendencia. Yo no voy siempre hacemos la broma con el pepino, ¿no? Yo no voy a la, ¿cómo es? Al almacén a pedir un litro de leche gospel. Pero lo hacemos inconscientemente porque lo tenemos
tan en nuestras entrañas de andar haciendo la separación y las notas musicales son notas musicales. La música es música, el arte es arte. Lo que son las personas sí son cristianas, no las cosas. Esta remera no es cristiana porque yo me la ponga, porque se la puede poner un ateo y va a seguir siendo una remera. ¿Entendés? O sea, lo que cambia es que puede estar la estoy usando yo y listo, pero normalmente es eso. Por eso hay esa lucha, porque dentro de nosotros y los cristianos en particular como que necesitamos tener esa cajita, estar encasillados, y eso es responsabilidad del secularismo. Y nosotros no hemos sabido combatir el secularismo. Entonces está bueno, lo bueno yo creo que es eso, o sea, que la iglesia debe tomar, hay que hacer una lectura de la realidad. Bueno, nos pasa estos son los problemas sociales que tenemos. Ellos tenían esos en el siglo XIX y supieron, a su manera se habrán equivocado o no, la carta de Perón no parece, o sea, aparte impacta la cultura, ¿no? Pero lo que de alguna forma esa carta se estudia en la Facultad de Humanidades cuando uno estudia historia contemporánea, es uno de los temas de parciales. O sea, que es interesante porque es un poder, o sea, es una puesta más en escena es una lectura de la realidad y para que veamos cómo la iglesia también genera documentos que son importantes. Y otra cosa más que no quiero olvidarme, que dice que en ese concilio se consagra la infabilidad papal, que es del siglo XIX. Es de ahí. Claro, no sé. De que cuando te dicen el Papa es lo que dice el Papa, lo que dice el Papa es palabra santa. Claro, eso es de ahí. Fíjate que recién del siglo XIX, antes no era infalible el Papa. Bueno, nunca lo fue y nunca lo es. Bueno, pero digo, ningún ser humano, pero en la Concepción Católica sí. Bueno, profe, muchas gracias porque se nos está terminando la batería, me parece. Seguimos hablando. Queremos darle las gracias a todos ustedes. Nosotros nos reencontramos el próximo viernes. Con otro concilio, con algún tema así que vamos con el Concilio Vaticano II porque es el último concilio que se armó y fue en el siglo XX. Nos vamos entonces, muchas gracias. Sigan en la sintonía de la 91.5.